Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, el altar del mismo cielo, habiendo obtenido eterna redención. Y el verso 24 de ese capítulo 9 de Hebreos: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Aleluya. Dios añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Aleluya. Gracias. No es casualidad el mensaje, hermano, ante lo que Dios nos trae hoy para trabajar. Amén. Se titula el mensaje Altares Bíblicos. Gloria al Señor. Y vamos a correr por uno que otro altar del Viejo Testamento en la Biblia y vamos a definir nuestro gran altar de la iglesia de Jesucristo Nuevo Testamentario. Gloria al Señor. Noé, después del diluvio, edificó un altar cuando salió del arca, y Dios puso en sus manos, en medio de aquel arca que levantó Noé, Dios puso en sus manos un nuevo pacto para la historia. Gloria al Señor. Y de ahí toda la historia humana después del diluvio. Gloria al Señor. Abraham sale de Ur de los Caldeos, llega hasta Betel y levanta un altar a Jehová. Gloria al Señor, en gratitud y en adoración. Allí Dios confirmaba su pacto y su llamado sobre Abraham. En el monte Moriah, Abraham edificó otro altar. ¿Se acuerdan? El altar del sacrificio, de la demanda de Dios. Aleluya. Donde Dios trabajó aquella gran tipología famosa del Viejo Testamento sobre nuestro Mesías, Cristo Jesús. Jacob también en Betel, siguiendo la tradición de esa familia patriarcal, levanta también un altar y llamó a aquel lugar y aquel culto a Dios, y aquel lugar específicamente lo llamó casa de Dios y puerta del cielo. La nación de Israel se da un diseño y un plan para el tabernáculo donde habrían corderos como ofrenda a Dios para expiar o cubrir los pecados del pueblo, para trabajar la reconciliación y la comunión del pueblo con Dios, para darle seguimiento y consistencia al pacto de Dios con el pueblo. Ahí está el tabernáculo de los hijos de Israel, para adorar a Dios, para reconciliarse con Dios, para renovar el pacto con Dios. En la historia de Israel, uno de los altares más famosos es el altar que levantó en los tiempos, el altar que se levantó en los tiempos del profeta Elías, en el monte Carmelo. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 17 al 39. Estamos hablando de 700 años más o menos antes de Cristo. El profeta Elías versus los profetas de los Baales. Adoraban los ídolos. Elías fue un profeta del norte de Israel, mientras Jeremías era el profeta del sur. Esto está entre los profetas Joel y Habacuc, 700 años antes de Cristo. Los tiempos del rey Acab y su esposa Jezabel, muy famosos en la Biblia.
más o menos después de David Salomón, el séptimo rey en Israel. Ya el pueblo de Israel estaba dividido, descarriado, y se había descarriado peligrosamente, en gran medida, a los dioses de los cananeos. Y los cananeos estaban plagados de una idolatría rampante. Adoraban la naturaleza, el sol, la luna. Tenían Dios de la fortuna, de la riqueza, Dios de la fertilidad y otros más. Sus cultos se flagelaban, se herían el cuerpo como ofrenda a esos dioses, estatuas, cosas de la naturaleza que adoraban. Sacrificaban sus hijos en los altares de ellos. Miren si eran bárbaros. Cultos de pachanga y de perversión. Y se pasaban peleándose unos a los otros. Y por eso los cananeos, usted no oye de los cananeos que nunca llegaron a ser imperio, pudiéndolo ser porque eran muchos pueblos. Y en una buena tierra. Que de hecho, esa fue la tierra que Dios le dio a los hijos de Israel, que producía leche y miel. Gloria al Señor. Tierra de abundancia. Y nunca dieron ni siquiera para unirse para formar un imperio. Por sus garatas unos con los otros, sus rivalismos. Y de hecho, un revolú de frustraciones con sus dioses, porque entonces se invadían unos a los otros, bajían el piso unos a los otros, y entonces se frustraban con el Dios que no los sabía defender o no los podía defender. Porque vino el otro pueblo con otro Dios y los bajó. Gloria al Señor. Israel, bajo el rey Acab y su esposa Jezabel, se desviaron peligrosamente hacia la cultura pagana y peligrosa de los cananeos. La magnitud, estamos hablando entonces de los tiempos del profeta Elías, la magnitud de la crisis, la competencia de los profetas. Entonces, solo un profeta de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios de Israel, del Dios de los 10 mandamientos, del Dios del Génesis, del Dios del diluvio, solo un profeta de Dios versus 450 profetas de los Baales. Mire cómo por donde iba el pueblo de descarriar. Se da un duelo, se proclamó y se convocó hacia un altar sobre el monte Carmelo. El reto se daría a través de la oración. Esa era la técnica a usarse. El Dios que respondiera por fuego, ese será el Dios del pueblo. Había que demostrar quién era Dios de verdad. Gloria al Señor. Aleluya. El pueblo se quedaría con el Dios que le respondiera por fuego. Aleluya. Y finalmente, ¿qué resolvió aquella situación? Nosotros no necesitamos mayoría para conquistar el mundo que nos rodea. Aleluya. Porque nosotros le servimos al Dios Jehová, Dios de los ejércitos de los cielos. Aleluya. Y nunca ha perdido una batalla. Y si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Pero a Dios le place usar a alguien. Y aunque sea uno, la victoria es segura. Un profeta hacía falta en aquel altar. Profeta Elías, gloria al Señor. Aleluya. Un altar arreglado. La Biblia dice que Elías mandó a arreglar el altar, a ordenar el altar. Gloria al Señor. Un profeta de Dios, un altar para Dios bien arreglado, bien dispuesto, y un Dios que respondiera por fuego al pueblo. Gloria al Señor. Ahora el misterio y el reto para nosotros es descubrir, saber pedir por el fuego de Dios. El fuego que necesitamos hoy. Que a lo mejor no es un fuego literal que caiga del cielo. Yo prefiero el fuego que se manifestó hoy trayendo ese muchacho a la iglesia. El fuego que se manifestó hoy llevándolo a casa y viviéndolo. Aleluya. El fuego que me trae un matrimonio en crisis aquí, Dios lo arregla.
El fuego que trae gente descuadrada y Dios los cuadra. Amén. Gloria a Dios. Santo. El fuego que trae un joven o un niño ante toda la oferta del mundo del siglo XXI, pero Dios gana en su corazón. Amén. Aleluya. Dios, aleluya. Y seguimos viendo al niño y al joven en la iglesia buscando de Dios y creciendo y preparándose para ser un instrumento de Dios para su generación. Gloria al Señor. Yo prefiero ese fuego. Aleluya. Bueno, eso fue un altar del Viejo Testamento, donde Dios manifestó que era Dios, que podía cambiar la historia del pueblo, podía reconciliar al pueblo. Aleluya. Hay un altar en el Nuevo Testamento, y si está en el Nuevo Testamento es primeramente para la iglesia, porque el Nuevo Testamento el Señor, el Espíritu Santo se lo da a la iglesia para que le ministre entonces a Israel y al mundo hasta el fin de los tiempos. Con la palabra, Señor, la palabra que me diste les he dado, y he dado a conocer tu nombre. Gloria al Señor. Y hay un pasaje en el Nuevo Testamento, de los más famosos de todo el Nuevo Testamento, de la Biblia completa. Y es una parábola que representa el reino de los cielos, a Dios, la salvación, el proceso de Dios. Aleluya. Y el proceso de Dios, mire, en la práctica, desde el cielo para abajo y de abajo para el cielo, del hombre para con Dios. Y se trata de la parábola del hijo pródigo. Gloria al Señor. La parábola del hijo pródigo es única en el Nuevo Testamento. No está en el Viejo, está en el Nuevo solamente, y en un solo evangelio de Lucas, uno de los evangelios más completos y elaborados de la Biblia, de los 4 que hay. Parábola del hijo pródigo es única en la Biblia, por lo que la iglesia tiene el perfecto derecho de aprovechar la reconciliación del altar de Dios que se manifiesta en esta parábola. Aleluya. Y que sobrepasa la manifestación del altar en la parábola, sobrepasa a la manifestación litúrgica del Viejo Testamento en el tabernáculo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque la manifestación litúrgica del Viejo Testamento era ceremonial. La manifestación del altar de Dios en la parábola del hijo pródigo, para traer la realidad del funcional del altar del Nuevo Testamento en sentido práctico, está en la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo se manifiesta la gracia, la misericordia, el amor de Dios Padre Celestial, y se manifiesta la operación de Dios con el pecador, con el hijo pródigo. Y la iglesia es la que tiene el patrimonio de esa manifestación, de ese altar de Dios en el Evangelio, en Dios Padre y en Jesucristo el Salvador, para salvar al más vil pecador. Aleluya. El Padre y la casa del hijo pródigo representan el mejor altar para bendición, aleluya, de toda la vida pródiga del hijo en la parábola. El hijo se divorció, se fue lejos a una provincia muy lejana para vivir perdidamente, procurando una mejor vida sin altar, sin el altar de su padre y de su casa. Se divorció de su padre y de su casa, que era un altar de vida. Gloria al Señor. Terminó solo, pelado, en gran miseria, mendigo. Pero dice la parábola, y volviendo en sí, la manifestación práctica del reino de Dios, la casa de Dios, la casa del Padre, bendición,
herencia. Pero por una mala evaluación de su vida, del mundo y de Dios, se fue lejos. Se divorció de la tutela del Padre y de la casa del Padre. Aleluya. Terminó hecho una miseria, volviendo en sí. ¿Y qué quiere decir eso? Pensar bien. Así de sencillo. Gloria al Señor. Pensar bien, con verdad, con integridad. Pensar sobre los actos y consecuencias de los actos. Eso es parte del Evangelio. Pensar bien, correctamente, y darle a cada cosa su justo precio, su justa evaluación. Gloria al Señor. Definiendo con todo valor y integridad el pasado, el presente y el futuro. Eso es racionalidad del Evangelio, del camino de Dios. Gloria al Señor. Aquí hay milagros, aquí hay cosas que nos van a sorprender, pero aquí hay que pensar bien la cosa. Gloria al Señor. El Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Eso es escuela, eso es aprendizaje, eso es discipulado. Gloria al Señor. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, enseñándole las cosas que yo os he mandado. Gloria al Señor. Es una escuela. Gloria a Dios. Además de que se dan unos milagros. Gloria al Señor. Hay que apretarse la cintura, los valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Aleluya. Es un camino, paso a paso, día a día, año tras año, década tras década, el que perseverare hasta el fin. Aleluya. Esto es para caminar hacia el cielo, pero nuestro camino al cielo empieza caminando con los pies en la tierra, bien firme, gloria, bien derecho. El hijo pródigo se fue, se perdió y perdió todo. Y todos recordamos su trabajito cuidando cerdos, pero volviendo en sí. Aleluya. El hombre recordó el altar de su padre y de su casa. ¿Cuántos jornaleros tienen abundancia en casa? Un altar de bendición. En casa de mi padre, y yo aquí perezco. Recordó y reevaluó la bendición de la casa y la bendición de su padre. Gloria al Señor. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Aleluya. ¿Dónde está funcionando ese altar? ¿Por qué está funcionando ese altar? Recordando el altar que había en la casa de su padre. Recordando el altar que había con su padre. Gloria a Dios. Aleluya. Y regresando a crearse un altar en su corazón, en su reflexión, volviendo en sí. Aleluya. Rescató el altar que Dios había sembrado en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Me levantaré e iré a mi padre. Volveré a la casa de mi padre, al altar de Dios. Aleluya. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aleluya. Es que eso tiene que funcionar en el altar. Tiene que manifestarse el arrepentimiento, la humillación, el reconocimiento al Padre y a la casa de su Padre. Aleluya, para que se derrame otra vez toda la bendición. Aleluya. Sobre la miseria, sobre la condición perdida del hombre. Aleluya. Se derrame la misericordia de Dios. El Padre que siempre le estaba esperando
Aleluya. Así es el altar de Dios, que siempre te está esperando. Cuando le vio, corrió hacia él y le besó y le abrazó. Así es el altar de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por lo que ha pasado esta mañana? ¿Será casualidad este mensaje? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es lo menos que nos pensábamos. Aleluya. Mandó a hacer una fiesta con el becerro más gordo. Gloria al Señor. Aleluya. Ya esta iglesia está pensando en una fiesta de las que hacemos. Gloria al Señor, porque hacemos 2 o 3 fiestas. Entonces administrativamente tenemos que pensar y cuidar qué más hacemos, cómo lo hacemos. Pues estamos pensando que en una de las fiestas de nosotros vamos a declarar también incluir la fiesta del hijo pródigo. Gloria a Dios. Por el hijo pródigo. Gloria. Aleluya. Prepárese. Gloria a Dios. Porque eso es parte del evangelio. Eso es parte del altar nuestro. Debe ser parte del altar nuestro. Que haya fiesta. Celebrando los que Dios salva en el año. La restitución del hijo pródigo arrepentido y vuelto, con anillo, vestido, sandalias, de hijo y heredero nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El hijo pródigo, cuando volvió en sí, aleluya, wow, ¿qué yo he hecho? ¿Dónde yo estoy? Teniendo yo un padre y una casa con abundancia, con amor. Gloria al Señor, con vida real, aleluya, porque había perdido todo, porque le faltaba era morirse. Recordó un altar con su casa y con su padre, la restitución para cualquier hijo pródigo que regresa. Gloria al Señor. ¿Cuántos cuentan con el altar de esta parábola? Amén. ¿Cuántos les gusta renovar el altar de esta parábola? Amén. Gloria a Dios. Sí, porque es que hay gente considerando la provincia lejana en vez del altar de la casa del Padre. Contemplando y considerando la provincia lejana. Cuidado con Sodoma y Gomorra. Gloria al Señor. Aleluya. Que Sodoma y Gomorra siguen siendo Sodoma y Gomorra. Pero el altar de Dios sigue siendo el altar del cielo. Gloria a Cristo. Aleluya. De vida y vida en abundancia, de salvación. Amén. Gloria al Señor. El altar supremo de la iglesia. Aleluya. ¿Cuántos le interesa escuchar algo de eso? Aleluya. El altar supremo de la iglesia. El profeta Juan el Bautista lo señaló. Empezó a señalar el altar para la iglesia. El altar para de aquí en adelante. Aleluya. La Biblia dice, todos los profetas llegaron hasta Juan. Profetizaron hasta Juan. Y Juan entonces se para representando todo el Viejo Testamento. Aleluya. Y se para en la trinchera. Gloria al Señor, de los cambios de Dios, de la agenda nueva de Dios. Y señala y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! Señaló a Cristo, el Mesías prometido de toda la ley y los profetas. Gloria al Señor. Uno del cual yo no soy digno de amajarle la cojea de sus zapatos. Uno que era antes de mí y después de mí. Gloria al Señor. Uno que va a ser la luz de todos los hombres. Gloria al Señor. Y ahí se empieza a señalar el altar de nosotros. Cordero de Dios, a diferencia de los animales ofrecidos en el altar del tabernáculo todos los años. Jesucristo como Cordero de Dios, ofrecido de una vez y para siempre, que traspasó los cielos y entró al lugar santísimo del mismo trono de Dios para interceder por nosotros. Aleluya. Y desde donde ha de venir por segunda vez para cuadrar caja y empezar de nuevo. Gloria al Señor. Sí, porque hay veces que la gente ha caído en una predicación
que el Evangelio es para terapia, para seguir viviendo y que esto siga en un ciclo. Y el Evangelio es muy bueno. Gloria al Señor. Y nos gozamos. Gloria al Señor. Y nos enderezamos y practicamos una religión. Aleluya. Pero nada de la segunda venida de Cristo. Nada de una trascendencia, de un plan de Dios, de una agenda de Dios que va a cambiar la historia. Gloria al Señor. Que va a traer cielos nuevos y tierras nuevas. Gloria al Señor. Aleluya. De donde ha de venir, sí, el sacerdote una vez y para siempre que traspasó los cielos, una vez obtuvo la victoria en la tierra, venciendo al diablo, al mundo, a la muerte. Aleluya. Y subió y entró al lugar santísimo de los cielos, del mismo trono de Dios, se sentó a la diestra de Dios Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria al Señor. La sangre de Cristo entonces nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Ese es nuestro altar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es nuestro altar. Gloria al Señor. Jesús decía de su sangre: esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Aleluya. Es el último y mejor pacto según la teología del Nuevo Testamento. El Señor estipuló varios pactos con el hombre desde Adán, Noé, Abraham, David. Pero Cristo viene a trabajar el último y mejor pacto para la salvación de la humanidad y para el cuadre de caja de todo el planeta Tierra en toda su historia. Gloria al Señor. Aleluya. Si usted quiere esperanza de vida eterna, tiene que ir al altar del Calvario. Gloria al Señor. Tiene que ir a Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿sabes? Aleluya. Hay que ir a la cruz, al sacrificio, a la sangre de Cristo. Aleluya. El Nuevo Testamento dice: un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Aleluya. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese perdón se ofreció y se proclamó en la cruz del Calvario mientras Cristo derramaba hasta su última gota de sangre. La Biblia dice en la teología del Nuevo Testamento que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a los hombres, y se refiere específicamente al tiempo y al momento de Cristo en la cruz, ofreciendo su vida por nosotros, pagando un precio por la salvación tuya y mía. El apóstol también en Efesios, en Gálatas, declara como parte de ese altar de Dios de bendición para nosotros, no solamente perdón de pecados, reconciliación, un pacto nuevo, bendiciones de ese pacto. Declara el apóstol que por la sangre de Cristo los gentiles también tienen un acceso a una ciudadanía de los santos en luz y tienen derecho a ser también hijos de Abraham, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo, aleluya, El altar de nosotros tiene la mejor preparación y la mejor conclusión. Aleluya. El altar para la iglesia frente a la cruz, y estando ya en plena cruz, Jesús declara: aleluya, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorias. Hay una gloria compartida entre el Padre y el Hijo. Gloria al Señor. Aleluya. Y hay mucho misterio en esa Trinidad, pero hay mucha revelación suficiente para creer en esa Trinidad. Gloria al Señor. Aleluya. Y lo que no entendamos en el cielo, pues el mismo Señor le dijo a Pedro: no te apures, que después lo vas a entender lo que falta.
Ahora no entiendes todo, pero después vas a seguir entendiendo poco a poco, no te aburres. Gloria al Señor. Lo que hay revelado es suficiente para nosotros creer, estar, ser, abrazar y esperar de los cielos a Jesús. Gloria al Señor. Su obra, su altar está completo, está consumado. Cristo dijo en la cruz del Calvario, terminó diciendo consumado es. Esto se terminó, esto se cuadró. Aquí no hay más nada que hacer. Gloria al Señor. Y con todo y con eso nos regaló la resurrección como corona de esa obra. Aleluya, gloriosa en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. De tal manera que nada os falte ningún don en el altar del Señor. Preciosas y grandísimas promesas para que seamos partícipes de su naturaleza divina. Bendecidos según sus riquezas en gloria. Aleluya. Tenemos una gran casa en los cielos. Tenemos un altar en el mismo cielo y tenemos acceso a esa casa, a ese altar, a ese Padre celestial, a esa misericordia, a esa gracia, a ese pacto. Aleluya. Detrás de ese altar de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos da acceso directo al trono de la gracia de Dios en el cielo. Aleluya. Detrás de ese pacto es que estamos aquí nosotros. Aleluya. En la fe de que hay salvación para el más vil pecador. En la fe de que hay salvación para ti y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. En la fe, aleluya, de que somos bendecidos según sus riquezas en gloria. Aleluya. Y ante la hora que vive el mundo, de incertidumbre, de conflictos, de violencias, de confusiones, aleluya, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de Gloria a Dios. nuestra fe. Aleluya. Santo. Gloria al Señor. Santo es. Y vamos a reafirmarnos, gloria al Señor, en ese altar de Dios manifestado en Cristo Jesús para nosotros. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gracias. Señor, estamos aquí frente a tu altar. Estamos aquí en tu misma presencia. Donde quieras que se reúnan dos o tres en su nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Dice que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el altar de Dios. Aleluya. No te dejaré ni te desampararé. Amén, gloria a Dios. Aleluya. La obra que he comenzado desde cuando creíste la terminaré y la perfeccionaré hasta el día glorioso. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ese es el altar con que cuenta la iglesia del Señor. Amén. Jehová es mi pastor y nada me falta. Amén. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La mesa sirves para mí. Aleluya, en medio de los conflictos del mundo, de la historia, en medio de toda situación que me rodee, aleluya, y que me invade, aleluya, soy más que vencedor por aquel que me amó en la cruz del Calvario, aleluya, y que me ha invitado, hijo mío, dame hoy tu corazón, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Asegurémonos con el altar de la casa de mi Padre.